Buenas, esta es la presentación del grupo número 3. Los integrantes somos Ezequiel Chanambe. Agustina Gordillo. y quien les habla, López Rodrigo. Bueno, a continuación veremos los temas a tratar en este video. En un principio daremos una pequeña introducción, posteriormente hablaremos sobre los dispositivos de IoT y como así también los protocolos de comunicación. A modo introductorio, hablamos en un principio de la actualidad en la era digital. Los dispositivos del Internet de las Cosas, IoT, están cambiando de manera en que nos relacionamos con nuestro entorno. Este trabajo lo que busca es analizar los dispositivos que forman parte del IoT, los protocolos de comunicación que los conectan y por ende los factores claves para elegir los más adecuados. El objetivo básicamente es mejorar la integración y el rendimiento de los sistemas de Internet de las Cosas en diferentes aplicaciones al comprender mejor estos elementos mencionados. Bueno, empezamos con los dispositivos de IoT que bueno, utilizan dispositivos electrónicos que son capaces de medir magnitudes físicas o químicas y estas transformarlas posteriormente en señales eléctricas. En este caso, estamos hablando de los sensores. Por otro lado, también tenemos los actuadores, que también son dispositivos capaces de utilizar señales eléctricas para activar un determinado proceso. Estos dos tipos de dispositivos, combinados con la capacidad de conexión, forman la capa de hardware del IoT. Las mismas son piezas fundamentales y nos posibilitan que objetos de la vida cotidiana interactúen entre ellos y los seres humanos a través de Internet o redes dedicadas, recopilando así información del entorno o interactuando con él. Estos dispositivos deben destacar que también cada vez son de menor tamaño y así facilitan la integración en cualquier tipo de objeto. Bien, hablando de un poco de sensores, podemos decir que son componentes esenciales en cualquier tipo de sistema de Internet de las Cosas, ya que son los encargados de captar y medir los datos del entorno físico. Esto nos va a permitir que se conviertan esas señales de información en señales digitales que pueden ser procesadas y transmitidas por el sistema. En aplicaciones de domótica, automatización del hogar o en inmótica, que viene a ser la automatización en edificios, son claves porque me van a permitir a estos sistemas que tomen decisiones inteligentes basadas en datos en tiempo real. De esta manera se mejora la eficiencia y la comodidad de los espacios controlados. Se emplean distintos tipos de sensores según la necesidad específica y podemos brindar una clasificación de los sensores físicos, químicos y bioquímicos. Bueno, empezando por los sensores físicos, son aquellos que me van a transformar magnitudes justamente físicas en información. Algunos de ellos pueden ser sensores de temperatura y humedad, que son utilizados para controlar el clima dentro de edificios y hogares inteligentes. Muy comunes son estos tipos de sensores, el DHT11 y el DHT22, que básicamente se pueden usar en un sistema de calefacción, ventilación y de aire acondicionado. Y son, bueno, estos sensores se ajustan automáticamente a la temperatura y humedad en función de las condiciones del entorno, mejorando la eficiencia energética y el confort. También, para agregar, son usados en invernaderos inteligentes para mantener condiciones óptimas en cultivos de plantas. Tenemos también otro de los sensores, son los de movimiento, que detectan la presencia o movimiento en áreas específicas. Son muy útiles para los sistemas de seguridad y automatización de luces. Pasando a los sensores de luz, el LDR, que miden justamente la intensidad de la luz. Usos muy comunes se pueden dar en los hogares o edificios inteligentes,
que, bueno, básicamente se podría ajustar cortinas o regular la intensidad de luz en función a la luz natural disponible. Por ejemplo, si el sensor detecta que hay mucha luz solar, se podría cerrar automáticamente las cortinas para evitar el sobrecalentamiento de una habitación o reducir el brillo de luces para ahorrar energía justamente. Bueno, pasando al otro sensor que vendría a ser de contacto proximidad, detectan la apertura o cierre, como por ejemplo un uso podría ser que se instalan en puertas o ventanas y detectan la apertura o cierre de la misma. Si una puerta o ventana se abre de manera inesperada, el sistema podría detectar y encender una alarma en la casa o edificio. Como algo extra, también tenemos a los sensores de gas, que es muy importante porque monitorean las concentraciones de gases peligrosos, como el monóxido de carbono, que al ser un gas incoloro e inoloro y altamente tóxico para los seres humanos y animales, son esenciales en lugares donde puede producirse distintas fugas. Ahora hablando de los sensores químicos y bioquímicos, podemos decir que miden las concentraciones de los elementos y moléculas en entornos controlados, generando señales analógicas que requieren adaptación. En cambio, los sensores bioquímicos se especializan en medir biomoléculas como proteínas y ácidos nucleicos. También requieren procesamientos adicionales. Algunos de ellos son el sensor de pH, que mide la acidez o la alcalinidad de la solución. Son muchas veces utilizados para controlar la calidad del agua mayormente. Eh, Uno bastante conocido de los sensores es el sensor de pH, es el CEN 0161. También tenemos sensores de dióxido de carbono que detectan la concentración de dióxido de carbono en el aire, utilizados en sistemas de ventilación. También tenemos sensores de gases tóxicos que monitorean los gases como el amoníaco, el cloro, el sulfuro de hidrógeno, utilizados en la industria mayormente. También en la parte de la industria podemos encontrar distintos sensores como el sensor de ácido, que mide la concentración de ácido en soluciones líquidas. Estos son muy útiles para la aplicación y el control de calidad de procesos. También, bueno, como dije, en procesos industriales. Pasando a los actuadores, podemos decir que son dispositivos que realizan diversas acciones basadas en los datos proporcionados por los sensores. Tenemos distintos actuadores, como ya sean motores, que son actuadores utilizados comúnmente y se controlan a menudo mediante modulación por ancho de pulso, que es el PWM. Básicamente lo que hace es enviar pulsos de ancho variable para ajustar la velocidad de giro del motor, utilizando como por ejemplo sistemas de automatización en un hogar como persianas o cortinas automatizadas, permitiendo así la apertura o cierre automático. Pasando a los servomotores, permiten controlar la posición dentro de un rango específico y mantenerla fija. El control se utiliza también mediante señales PWM, donde la duración de los pulsos me determina la posición o el ángulo de rotación. Si no se envía la señal, el servo queda libre. Son utilizados mayormente en cámara de vigilancia, ya que me va a permitir controlar el giro y la inclinación de la cámara para la supervisión de áreas más específicas, se podría decir. Pasando a los motores de paso a paso, ya son más avanzados en un número específico de grados, son más exactos, porque tienen los grados o pasos respecto a su eje para operarlos. Se necesita un circuito que genere señales permitiendo movimientos precisos de pocos grados, utilizados muchas veces en impresoras 3D, ya que permiten el movimiento preciso de los ejes para la impresión de dichos objetos. Tenemos también los relés, que lo que hacen es permitir controlar los dispositivos de corriente alterna
con sistemas de corriente continua, como encender o apagar luces u electrodomésticos también. Tenemos también otra clasificación entran las válvulas, que son aquellas que me van a controlar ya sea un flujo de agua o gas en un sistema de riego o climatización y permiten el control preciso sobre la distribución de fluidos, utilizados, por ejemplo, en sistemas de riegos inteligentes. Y por último tenemos las luces inteligentes, que son utilizadas para ajustar la iluminación de un espacio de manera automática o controlada remotamente. Bien, ahora entrando a microcontroladores y plataformas de desarrollo, podemos decir que los microcontroladores son dispositivos pequeños de bajo costo y programables que pueden controlar el hardware e interactuar con sensores, actuadores u otros componentes. Son ampliamente utilizados para proyectos e ideas de sistemas integrados, especialmente en los campos del IoT, inteligencia artificial y robótica. Los microcontroladores pueden habilitar el Internet de las Cosas al proporcionar la lógica, la memoria y la conectividad para estos objetos, como los dispositivos domésticos inteligentes, dispositivos portátiles, sensores ambientales y máquinas industriales. Para usar microcontroladores para el IoT, debemos elegir un dispositivo adecuado que admita los protocolos deseados de dichos dispositivos, los cuales pueden ser el Arduino, el ESP32 y el Raspberry Pi. Hablando de Arduino, es una plataforma de código abierto muy popular usada en el ámbito educativo, es fácil de programar y compatible con una amplia variedad de sensores y actuadores, ideal para proyectos simples de domótica como el control de luces o la automatización de persianas. El SP32 es ya un microcontrolador un poco más avanzado, el cual ya cuenta con módulos integrados de Wi-Fi y Bluetooth, lo que hace ideal para la aplicación del Internet de las Cosas, justamente con estas placas integradas. Su capacidad de procesamiento es mayor que la del Arduino y es excelente para proyectos que requieran conectividad a redes inalámbricas, usados también en sistemas de automatización del hogar, seguridad y monitoreo ambiental. Hablando un poco de Raspberry Pi, a diferencia del Arduino y el SP32, Raspberry Pi es un mini ordenador, se lo podría definir básicamente, completo, con una capacidad de procesamiento muchísimo mayor a los anteriormente mencionados. Pasamos ahora a hablar de los protocolos de comunicación. Los protocolos de comunicación son el conjunto de normas y procedimientos que permiten la interconexión y el intercambio de datos entre dispositivos electrónicos. A nivel de dispositivos, regula cómo se transmiten, reciben, sincronizan la información, garantizando una comunicación eficiente y confiable. Por otro lado, los protocolos de comunicación IoT son esenciales para la conexión y transferencia de datos entre dispositivos en una red de Internet de las Cosas, operando en varios niveles de la arquitectura IoT, desde el hardware físico hasta las aplicaciones de software, y son fundamentales para asegurar la interoperabilidad y el rendimiento de los dispositivos conectados. Cuando hablamos de protocolos de comunicación a nivel dispositivo, nos referimos a todos aquellos métodos y normas que permiten la interconexión y el intercambio de datos entre diferentes componentes electrónicos que ya hemos mencionado en esta presentación, como pueden ser microcontroladores, sensores, actuadores y otros dispositivos similares. Estos protocolos definen cómo los dispositivos transmiten, reciben y sincronizan la información para garantizar una comunicación eficiente y confiable. Dentro de estos protocolos encontramos GPIO o General Purpose Input-Output, que son todos los pines de entrada y salida en microcontroladores como Arduino o Raspberry Pi, que permiten controlar directamente a sensores y actuadores. Se utilizan, por ejemplo, para encender o apagar LEDs, leer datos de sensores de movimiento y realizar otras funciones básicas de control. Otro protocolo muy conocido también es el protocolo I2C o Inter-Integrated Circuit. Este es un protocolo de comunicación muy común, es un protocolo de comunicación en serie que conecta múltiples dispositivos
a un microcontrolador utilizando solo dos cables, el cable SDA y el cable SCL. Este es muy utilizado para sensores de temperatura, para pantallas LCD y también para relojes en tiempo real o módulos RTC. Permiten la confirmación de datos en la misma trama, ofreciendo ventajas sobre el puerto serial. Tenemos también el protocolo SPI o Serial Peripheral Interface. Este protocolo en serie de alta velocidad, utilizado para la comunicación entre microcontroladores y dispositivos como memorias, pantallas y sensores. Se destaca por su rapidez y es ideal para aplicaciones donde la velocidad de transmisión de datos es crítica. Y por último tenemos el protocolo UART o Universal Asynchronous Receiver Transmitter. Es un protocolo de comunicación en serie utilizado principalmente para la comunicación directa entre dos dispositivos. Un ejemplo común de utilización de este protocolo es la comunicación entre un microcontrolador y un módulo como Bluetooth o GSM. Cuando hacemos referencia a los protocolos de comunicación IoT, vamos a hacer referencia a todas aquellas normas y reglas que determinan cómo los dispositivos en una red IoT se conectan, comunican y transfieren datos entre sí. Estos protocolos forman parte de la arquitectura de IoT y pueden operar a diferentes niveles, desde el hardware físico hasta las aplicaciones de software. El IoT está en rápida expansión, con un número creciente de dispositivos conectados a Internet, cada uno equipado con baterías, almacenamiento limitado y capacidad de procesamiento. Estas restricciones plantean varios desafíos para la comunicación entre dispositivos. Estos desafíos son, por ejemplo, el direccionamiento de la identificación, las comunicaciones de bajo consumo energético, establecer protocolos de enrutamiento eficientes con bajo uso de memoria, alta velocidad y comunicaciones sin pérdida, y en algunos casos necesitamos movilidad. Los protocolos de IoT que vamos a mencionar son inalámbricos y tenemos, por ejemplo, el Wi-Fi. El Wi-Fi es un protocolo de comunicación, es muy común en domótica por su bajo coste, es ideal para cámaras y sistemas multimedia y tiene la característica que ofrece alta velocidad de datos, aunque tiene un alcance limitado y un mayor consumo energético continuo, lo que podría no ser adecuado para todos los escenarios. El protocolo Z-Wave o Z-Wave es similar a Zigbee, que hablaré de él más adelante, y está enfocado en la domótica y se utiliza para la comunicación entre sensores, controladores de puerta y sistemas de iluminación. Utiliza una red en malla con ondas de radio de baja potencia para la comunicación entre dispositivos. El protocolo Bluetooth se utiliza en aplicaciones de corto alcance, como el control del dispositivo desde teléfonos inteligentes o smartphones. Su versión BLE es eficiente en consumo de energía, ideal para sensores y dispositivos portátiles con un alcance de aproximadamente 10 metros y una buena velocidad de transferencia. El protocolo LoRa o Long Range es un protocolo de largo alcance y bajo consumo energético que es perfecto para aplicaciones de IoT como el monitoreo agrícola. Ofrece cobertura de varios kilómetros, pero su baja tasa de transmisión de datos puede limitar su uso en aplicaciones que necesitan enviar grandes volúmenes de información. El protocolo Zigbee es un protocolo de baja potencia diseñado para IoT, como el control de iluminación y sensores en hogares inteligentes. Está basado en el protocolo IEEE 802.15.4 y permite la creación de redes en malla, haciéndolo muy escalable en aplicaciones residenciales o comerciales. Tenemos también el protocolo NFC, que es un protocolo que permite la comunicación entre dispositivos a 4 centímetros o menos. Ofrece conexión de baja velocidad y fácil configuración, y es ideal para iniciar conexiones inalámbricas. Se utiliza en pagos móviles y autenticación, destacado por su bajo consumo de energía y alta seguridad en entornos IoT. Bien, para hablar un poco, si bien el modelo OSI no entra, digamos, en el temario de esta presentación, hacemos una pequeña introducción para entender en qué parte, digamos, está basado los protocolos de comunicación que vamos a mencionar. El modelo OSI, como breve introducción, es un modelo de interconexión de sistemas abiertos, de ahí su nombre en inglés. Es un marco creado por la Organización Internacional de Normalización para entender cómo funcionan las redes. El modelo OSI se divide en 7 niveles y cada nivel maneja información llamada PDU
por sus siglas en inglés de unidad de datos de protocolo. Cuando un dispositivo envía datos, la PDU se mueve desde el nivel superior al nivel inferior, añadiendo información de control, llamadas cabeceras, en cada uno de los pasos. Al recibir la PDU, el dispositivo receptor procesa la información desde el nivel inferior hacia el nivel superior, eliminando las cabeceras de cada nivel, asegurando así una buena recepción de los datos. Bueno, los protocolos de los que habló anteriormente mi compañero están basados en dos capas del modelo OSI, la capa física y la de enlace. La capa física es donde se especifican parámetros mecánicos y eléctricos, como pueden ser el grosor de los cables o, por ejemplo, el nivel de tensión. Las unidades de información que se manejan en esta capa son bits y estas se transmiten a través de, por ejemplo, cable coaxial, fibra óptica o radiofrecuencia. La función principal de esta capa es asegurar que los bits enviados desde el emisor lleguen correctamente al receptor. La capa de enlace garantiza que la transmisión de datos entre dos dispositivos sea segura y sin ningún tipo de pérdidas. Divide a los mensajes en tramas de datos, agrega información como por ejemplo la dirección de origen y destino y controla los errores en la transmisión. Además, arbitra el uso del medio en casos de que haya muchos dispositivos conectados o compartiendo la misma conexión. Bueno, ahora vamos a hablar sobre los protocolos en la capa de aplicación, que es otra capa del modelo OSI en sí. La capa de aplicación permite la comunicación eficaz entre los diferentes programas de aplicación dentro de una red. En sí, la capa de aplicación no funciona como una aplicación, sino que ofrece varias funciones, como pueden ser la identificación, que es la que se encarga de acceder a las solicitudes requeridas y de identificarlas de manera clara y sin ningún tipo de restricción. La autenticación, que en este caso funciona como un correo electrónico, donde la capa determina el remitente y el destinatario del mensaje, o incluso a uno de los dos. El análisis es la capa de aplicación que garantiza que se den las condiciones necesarias para que dos sistemas se comuniquen entre sí. Para ello, por ejemplo, podría ser que se compruebe que hay una conexión de red activa. Luego tenemos la seguridad, que es la capa que se encarga de comprobar que ambos sistemas de comunicación estén respetando los protocolos y procedimientos para así lograr que se cumplan los requisitos de privacidad, el estado de los datos y las posibles soluciones de errores. Por último, tenemos una de las últimas funciones que tiene, que es la supervisión. En esta capa supervisa las normas de sintaxis de los datos y garantiza que se cumpla el protocolo de red durante la interacción. Ahora voy a hablar sobre los diferentes capas, protocolos de la capa de aplicación, que en sí tenemos la primera es MQTT, que en español significa transporte de telemetría en cola de mensajes. En sí es un protocolo que es ligero, que lo debemos utilizar en caso de que queramos una huella de código pequeña y que estemos conectados a redes que son poco confiables o que tenemos un ancho de banda limitado. Se utiliza principalmente en las comunicaciones de Internet de las Cosas o en conexiones de máquina a máquina. Es en sí un protocolo que está basado en eventos, no hay una transmisión de datos que sea continua o periódica, por lo tanto se mantiene la transmisión al mínimo. Un cliente en sí solo publica cuando hay información que se enviará y un corredor solamente enviará información a los suscriptores cuando lleguen nuevos datos. En sí es un protocolo, como dijimos, ligero, de publicación-suscripción, diseñado para conexiones remotas con un ancho de banda que es limitado. Es ideal para aplicaciones de IoT debido a que su eficiencia en la transmisión de datos, su bajo consumo de energía y la capacidad para operar con redes de banda de ancho limitado. Eh, Otro protocolo que se encuentra en la capa de aplicación es XMPP, que significa en español Protocolo Extensible de Mensajería y Presencia. Es una solución que es adaptable para el intercambio asíncrono de datos organizados de extremo a extremo. Además, incorpora métodos de seguridad en la capa de transporte, haciendo así que los datos estén más seguros en cuanto a su privacidad e integridad. Es especialmente eficiente para mensajes pequeños de baja latencia. Sin embargo, cuando hacemos uso de mensajes en formato, por ejemplo, XML, eso puede generar una sobrecarga debido a que esto tiene encabezados y etiquetas que aumentan el consumo de energía.
Bueno, el protocolo HTTP o HTTPS, que en español significa protocolo de transferencia de hipertexto, mientras que el otro simplemente se le agrega una capa de seguridad en la parte de transporte para mantener así la mayor privacidad en los datos. Es un protocolo que es ampliamente utilizado en aplicaciones web que usan un identificador de recursos universal, que lo abreviamos como URI. Y aunque este se ha integrado con REDS en arquitecturas de IoT, su mayor sobrecarga lo hace que sea poco eficiente para dispositivos de IoT, porque estos muchas veces requieren de transmisión de datos en pequeñas cantidades o porque necesitan consumir muy poca energía. HTTP emplea cuatro métodos principales, que es POST, GET, PAT y DELETE, que son útiles para IoT, pero lo que tiene es que su modelo de solicitud y respuesta consumen mucho ancho de banda, lo que dificulta así la adaptación de este protocolo al Internet de las cosas, especialmente para el envío de archivos de gran tamaño. Otro protocolo de la capa de aplicación es AMQP, que en sí es un protocolo avanzado de encolado de mensajes. En sí es un protocolo que es ligero, de código abierto y diseñado para redes orientadas a mensajería. Su arquitectura incluye dos componentes principales: intercambios y colas de mensajes. El intercambio recibe mensajes del editor y los entrega en colas según ya roles predefinidos, mientras que los suscriptores se colocan en dichas colas que presentan diferentes temas para recibir así actualizaciones. Además, este protocolo proporciona interoperabilidad entre diferentes sistemas de mensajería, permitiendo así que aplicaciones diversas se comuniquen de manera estandarizada a gran escala. DDS, que en español significa Servicio de Distribución de Datos, es un middleware de código abierto y multiplataforma que utiliza una arquitectura de publicación y suscripción sin intermediarios. Garantiza una alta confiabilidad y conexiones seguras mediante protocolos de capa de conexión segura y seguridad de la capa de transporte sobre datagrams. Su estructura se compone en sí de dos capas. Una es la de suscripción, publicación centrada en datos, que es la responsable de proporcionar información a los suscriptores, mientras que tenemos otra capa que es la capa de reconstrucción local de datos. Esta capa es opcional, actúa como una interfaz de la capa anteriormente hablada y facilita el intercambio de datos distribuidos entre objetos. Bueno, COAT, que en español significa protocolo de aplicación restringido, es en sí un protocolo que está diseñado específicamente para IoT, o sea, para este tipo de aplicaciones con recursos limitados, similar a HTTP, pero mucho más eficiente en cuanto al consumo de la energía y al ancho de banda. Es un protocolo de software que se encuentra justamente en la capa de aplicación y que está apuntado a correr en dispositivos que son simples, que permitiendo así que estos se puedan comunicar por Internet. Fue diseñado especialmente para trasladar ese modelo que teníamos en HTTP en cuanto a las solicitudes y respuestas, pero para dispositivos y redes que estén limitados en cuanto a sus recursos. Las principales características son: permite el intercambio de mensajes asíncronos, es decir, que en cualquier momento puede llegar un mensaje. Posee una baja sobrecarga de datos asociados a cada paquete. Es simple de analizar con distintas herramientas que permiten ver los tipos de mensajes enviados, sus valores y ejecutar así análisis de datos. Además, es posible diseñar recursos de manera análoga a HTTP, ya que tiene compatibilidad con la definición unificada de recursos que hablamos anteriormente, que era el identificador de recursos universal, y puede manejar distintos tipos de contenido. Además, haciendo más hincapié en lo que sería el Internet de las Cosas, este tiene la capacidad de observar si, por ejemplo, ocurrieron cambios en algún recurso en particular de manera nativa, y también es capaz de detectar si nuevos dispositivos se unieron a la red. Bueno, ahora vamos a hablar sobre las redes LAN y las redes WAN. Y la razón de esto es porque la comprensión justamente de estas redes es muy importante para poder entender cómo se utilizan los diferentes protocolos de comunicación en el Internet de las Cosas. Mientras que la LAN, por ejemplo, facilita la conexión y comunicación entre dispositivos de IoT en entornos reducidos o
o entre dispositivos que se encuentren cercanos entre sí. Las WAN permiten el acceso y control a largas distancias, lo cual debemos tener en cuenta a la hora de la elección del protocolo a utilizar. Bueno, como dije, las redes LAN, que son las redes de área local, es una red en sí que permite la comunicación entre dispositivos de IoT dentro de un mismo entorno, como por ejemplo una casa o un edificio. Esto se los puede utilizar, por ejemplo, en un sistema de domótica, el cual está conectado a través de Wi-Fi o Zigbee. Luego tenemos la red de área amplia, o sea, WAN, que es una red que permite las conexiones de dispositivos IoT a grandes distancias a través de tecnologías como por ejemplo LoRaWAN o redes celulares como 4G, 5G. Se usan en aplicaciones que requieren un monitoreo o control remoto a gran escala, como por ejemplo una ciudad inteligente o sistemas agrícolas distribuidos. Bien, por último vamos a hablar sobre, después de haber visto tantos protocolos, podemos hablar sobre cómo debemos elegir el protocolo adecuado para nuestro proyecto. Para ello debemos tener en cuenta ciertos criterios, como por ejemplo el consumo de energía. Si por ejemplo contamos con dispositivos que tienen baterías de larga duración, lo mejor va a ser utilizar protocolos que sean de bajo consumo, como por ejemplo el MQTT. Después tenemos que ver el alcance. Eso también, dependiendo de la distancia que se necesite cubrir, podemos utilizar protocolos como por ejemplo LoRaWAN, que son mejores para largas distancias. La velocidad de transmisión, eso por ejemplo si se requiere una baja latencia, entonces podemos nuevamente utilizar protocolos como MQTT, que es una muy buena opción. También debemos tener en cuenta la seguridad para poder proteger la información transmitida. Es importante usar protocolos seguros como por ejemplo HTTPS o MQTT, los cuales implementan seguridad sobre la capa de transporte para mantener así la privacidad de los datos. Por último, tenemos la compatibilidad. Esta debemos tenerla muy en cuenta, ya que debemos asegurarnos de que los dispositivos, los sistemas, así como las redes que estamos utilizando, sean compatibles con el protocolo que hemos elegido. Y estos serían en sí todos los protocolos que debemos tener en cuenta para poder hacer una elección correcta. Bueno, con esto concluye nuestra presentación. Muchas gracias por su atención y cualquier duda estamos en contacto.